Como ustedes pueden darse cuenta, Islena Rey, presidenta del Comité Cívico para los Derechos Humanos del Meta, empieza a aportar nuevos elementos a la construcción de la verdad, de lo que realmente pasó el 2 de marzo en el bombardeo, días antes, durante el bombardeo y días después. Aquí, y permítanme el paréntesis, porque Islena hace un llamado que no prospere la impunidad. Y aquí es donde vienen y surgen mis angustias como periodista, porque la experiencia me enseña que en conflictos armados, en todas las guerras, mientras usted más se demora en llegar a al sitio de los hechos, más se va ocultando la verdad y más va creciendo la impunidad. Durante esta semana ha habido sobrevuelos en el área, me comentan de helicópteros que van y vienen. Bueno, la prensa y la comunidad internacional tiene que llegar al sitio. Pero entonces vamos a deconstruir un poco el testimonio que nos acaba de decir Islena para aportar a elementos a lo que puede ser una de las noticias más graves hasta este momento del año, que es que jóvenes reclutados a la fuerza, niños reclutados a la fuerza, hayan muerto en un bombardeo del ejército. Islena, las familias, voy al momento en que aparecen las familias en esta oficina, qué familias son y si efectivamente tienes la lista, los nombres y si son menores de edad o son jóvenes. Vamos primero a ese aspecto y después vamos al aspecto de las reuniones con el Ministerio Público, porque me sorprende que hasta el momento, de una manera accidental, es que se empieza a revelar estos hechos. Bueno, ante todo, yo quiero aportar lo siguiente que nos parece muy, muy interesante y necesario, y es que 3 de estas personas están recluidas en el hospital de San José del Guaviare. Al parecer son menores de edad, digo al parecer porque es que esto es muy confuso. La única versión, repito, que tenemos es la de los militares, entonces uno tiene que ser muy prevenido y frente a lo que estemos diciendo en aras de que se conozca la verdad y no caigamos en desaciertos. Así que ya hasta hace 2 días no había llegado el Ministerio Público a entrevistar o a conversar con estas 3 personas al hospital, que porque no dejaban entrar. En fin, a mí me parece que nos parece a nosotros que esto es indebido desde todo punto de vista y están revictimizando a estas personas. Tampoco permitían que los familiares conocieran los nombres. En fin, todas estas versiones nos han llegado y ameritan de la investigación. Entonces, detengámonos ahí. Otro elemento a la construcción de la verdad que habla Islena. Yo también manejo la información de que en el hospital de San José del Guaviare hay menores de edad que resultaron heridos en el bombardeo. Por eso en las entrevistas que yo he dado he solicitado la protección de estos menores de edad y de sus familias. Islena dice, no han dejado que estos menores de edad los pueda ver su familia. ¿Quién impide eso? Porque aquí, por eso hago énfasis en que estos menores de edad, testigos del bombardeo, son claves para saber lo que pasó durante el bombardeo y lo que pasó después del bombardeo. ¿Es correcto? Sí, es correcto, pero además si la institucionalidad, en este caso el Ministerio Público y la Fiscalía, se ponen a la tarea porque nosotros lo solicitamos hace 2 días. ¿Cómo es posible que se hayan pasado 8 días y no tengan la versión de los sobrevivientes de esta vorágine de horror y de terror? Ojalá que ya lo hayan hecho, ellos tienen quizá la verdad y ojalá que la digan, ¿no? Porque con tantas amenazas y amedrentamientos, pues uno hasta lo duda. Así que es una buena oportunidad para empezar a desenmadejar todo este marando de inconsistencias, de dolor y de impunidad, repito, que quisiéramos mejor que no quedaran así.
Voy a hacer el siguiente cuadro, Islena, y espero no desfasarme mucho de la realidad. El cuadro, por elementos que tengo, es de, al parecer, 2 menores de edad heridas en el hospital de San José del Guaviare, 2 menores de edad, hijas de campesinos, de familia campesina, de familias campesinas que hoy vivir es un trabajo en la Colombia profunda, con pocos elementos de educación, pero eso sí, familias campesinas dignas, trabajadoras. Si uno que es periodista llega a San José del Guaviare y siente la presión para no decir, para no contar, si se le acerca a uno la gente en San José del Guaviare y decir, hombre, no se meta en eso, no nos dejan hablar, lo dicen desde periodistas, funcionarios públicos, ustedes se pueden imaginar la presión en este momento sobre esas niñas y sobre las familias. También no perdamos de vista esos elementos, ¿no es cierto? Ahora bien, Islena, cuéntame las reuniones con los familiares y de cuántos menores de edad estaríamos hablando. Ellos confirmaron que son menores de edad, que se habían perdido hace meses, que habían sido reclutados de manera forzada, en fin. Bueno, yo tengo la versión directa de 4 mamitas, de 3 mamitas y un padre, muy consternado. 2 de ellas llegaron totalmente destrozadas, en un llanto profundo que eso le permea a uno también de mucho dolor, al punto de después de escucharlas, yo personalmente, sin ser especialista en terapias, le hice una terapia a través de la oración y bueno, y el agua bendita que tengo, porque es muy doloroso, uno tiene que buscar alternativas y así lo hice. Y salieron un poquitico mejoradas. Ellas lo que me contaron es que hacía 20 días que no hablaba con su hijita porque había ido a buscar trabajo, estaba trabajando en unas fincas y que lo había llamado porque es muy difícil, no hay conectividad, no hay nada en estos territorios, en esta Colombia rural, olvidada por el gobierno central y por toda la politiquería de este país y la corrupción. No tienen nada, entonces ellos, como en la pandemia los dejó sin cómo estudiar, entonces se fueron a buscar trabajo. El otro me decía, no, yo hace 25 días, que no hablaba con mi hijo, en fin, es decir, no pasaron. Una persona, sí, una mamita me dijo, hacía 2 años y medio estaba mi hijo trabajando por el lado del Caquetá, y él me llamaba, pero hace como 12 días que no me ha llamado, pero yo lo estaba esperando. En fin, son versiones de gente campesina que habita la zona rural, por ejemplo, del sector del Guayabero, eso es municipio de Vistahermosa Meta, de zona rural de Puerto Rico, la vereda La Esperanza, Puerto Rico Meta, de Puerto Cachicamo, centro poblado Puerto Cachicamo, que es jurisdicción de San José del Guaviare, pero además también me dieron varias versiones que hay muchísima gente y en su mayoría son jóvenes del Caquetá, y quizá es lo más duro es que las familias, igual que las que estuvieron aquí, hasta después de 4 días supieron que sus hijos habían caído en esta vorágine de terror, en el bombardeo. Las familias del Caquetá, de los niños del Caquetá, aún quizá no sepan dónde están sus hijos, por las razones que hayan sido, pero ahora lo que yo digo, y lo digo con mucha vehemencia y con mucho dolor, es que si fueron reclutados por las disidencias, bueno, pues el mayor responsable de que hubiese dado protección a esos niños y niñas que son víctimas, señor ministro de la Defensa, Diego Molano, ellos no son máquinas de guerra, ellos no son victimarios, agresivo y atrevido usted, señor ministro, ellos son víctimas del conflicto interno y son de carne y hueso, que tienen sus familias, campesinos y campesinas, que han resistido el dolor de la guerra inmerecida, y mire lo que les toca ahora, y además por las mismas fuerzas del Estado, por el mismo ejército, es muy dolorosa esta situación. Sí, Islena, y aquí vienen
las contradicciones, de pronto, es decir, en una zona donde se sabe que hay un reclutamiento forzado, yo sigo, aquí las disidencias paramilitares están reclutando de manera forzada a nuestros niños. Es una pandemia hoy en Colombia a la cual no le quieren prestar atención. Y si sabían que en esa zona, hombre, uno pudiera pensar, uno pudiera decir que el operativo era más para rescatar a los niños, no para bombardearlos. Que si se sabe de meses atrás en esta zona, como me lo han confirmado a mí diferentes organizaciones sociales y Defensoría del Pueblo, de que aquí hay un reclutamiento masivo que se ha disparado después de la pandemia, especialmente en el departamento del Guaviare. El Ministerio Público lo sabe y no aparecen los niños. Quiero volver, porque yo le veo a usted un cuaderno con notas, Islena, de qué niños y de qué edades y los nombres, si es posible, Islena, establecer que todavía están perdidos, y si están perdidos, se presume, se corre el riesgo de que hayan muerto en el bombardeo. Y que todavía no sabemos cuántos más pudieron haber muerto en dicho bombardeo. Sí, yo tengo el nombre son 12, pero 4 de ellos, 6 de ellos mejor, ya hoy los están entregando. ¿Menores de edad? ¿Menores de edad? No podemos establecer, sé que hay 2 de ellos menores de edad, que es la niña Dana Lisset y un joven, John, bueno, no recuerdo ahorita, es que tengo varios nombres acá. Los demás tenemos los números de identidad, pero no sabemos si son cédulas o tarjetas. Pero lo que me trajeron a mí aquí, 4 tarjetas de identidad de niños y niñas, 2 y 2. No me atrevo, Holman, a decir si son mayores o menores de edad, porque eso se lo hemos dejado a la institucionalidad, al Ministerio Público y a la Fiscalía, que nos digan a nosotros realmente si son menores o mayores de edad, porque no es mucha tampoco la información que obtuvimos en medicina legal, porque ellos también dicen en medicina legal, y obviamente que eso está en manos de la justicia, ¿cierto?, de los órganos de investigación, de la Fiscalía. Ya hemos requerido a toda la institucionalidad y a la Fiscalía en especial que destaque un grupo de investigadores para que nos den y les den mejor a estas familias una respuesta coherente, y que les digan realmente si estos números que aparecen aquí, no sé de dónde salieron, pero son los números de identidad de los niños y niñas, o de las personas, porque son jóvenes también, los adultos que hayan caído ahí. No se sabe si son números de cédula o son números de tarjetas. Yo no me quiero echar sobre mis hombros una inexactitud, porque tenemos también que cuidarnos y ser verídicos en lo que decimos y hacemos para evitarnos problemas, porque si nosotros nos equivocamos en una coma, ahí sí nos cae el peso de la ley, ahí sí, pero para llegar a investigar y a tener una respuesta frente a todos estos hechos violatorios de derechos humanos, ahí sí la justicia es muy paquidérmica. Tienes tú toda la razón, Islena. Por eso, a mí en lo particular me sorprende, Islena y el Comité Cívico por los Derechos Humanos del Departamento del Meta ha venido en una interlocución con el Ministerio Público, donde se entra en una zona gris sobre precisamente la edad de las personas muertas. El Tercer Canal reveló una lista de nombres con tarjetas de identidad, que es una lista de nombres con tarjetas de identidad de niños desaparecidos en la zona desde hace varios meses. ¿No es cierto? Primer punto. Pero a mí me sorprende que de pronto circula una lista, supuestamente de medicina legal, la emisora Blue Radio y Néstor Morales dice que es el informe oficial de medicina legal, cuando aquí en Villavicencio todavía no han podido establecer si se trata de adultos o menores de edad. ¿Me equivoco? Es correcto, no sabemos, por eso no nos hemos atrevido estamos preparando una denuncia oficial con los datos que tenemos y exigiendo pues que
que se hagan las investigaciones competentes para tratar de entender este mare magnum tan terrible en que nos ha metido el ejército con ese bombardeo brutal que hizo a estas personas. Pero sí, las familias de estos niños, niñas, de estos jóvenes están atentos a que se sepa la verdad, y si fueron reclutados, pues repito, ellos son víctimas y no victimarios, y en ese sentido es que la institucionalidad y el gobierno en todo su esplendor, y especialmente el gobierno nacional negacionista, no siga negando lo que está ocurriendo, porque nosotros hemos hecho muchas denuncias respecto a la presencia de estos grupos armados, no solo las disidencias, también están los paramilitares, y hemos hecho las denuncias que ahí están ante las instituciones, y también por los reclutamientos que se han presentado. Yo llamo la atención al Ministerio Público, especialmente las personerías en los municipios, los alcaldes, los secretarios de gobierno y por supuesto la policía y el ejército que están en estas zonas, que es lo único que nosotros tenemos en estas zonas alejadas de esta región de los Llanos Orientales, son ejército. Entonces ellos están es para cuidar la vida, la honra de las personas y no para agredirlas, como ocurrió en esta vorágine de atropellos con esos bombardeos que hicieron. A mí me llama la atención el silencio del Ministerio Público. Interpreto que ustedes se han reunido con Defensoría del Pueblo, que hasta el momento me sorprende que no ha dicho nada al respecto. El Defensor del Pueblo Nacional debería haberse pronunciado. Es una institución que en otros momentos del país tenía el sistema de alertas tempranas, teníamos cómo monitorear si había reclutamiento forzado, desapariciones, pero ante este evento ese silencio. ¿Cómo ha sido y qué sabe el Ministerio Público que debería ser importante hoy que lo conociera la opinión pública, Islena? Quizá ellos lo único que saben es la versión que les han dado los militares, porque efectivamente el lunes que nos reunimos con el Defensor Regional del Pueblo, yo le pedí que se reuniera con el Defensor Regional del Guaviare y con toda la institucionalidad, inclusive con la Procuraduría, en fin, con todas las CIAs, para que profundizaran en estas investigaciones y pudiéramos sacar adelante una versión oficial desde el Ministerio Público, ¿cierto? Porque aún nosotros creemos en el Ministerio Público por cómo fue concebido, ¿no? Por su mandato, el mandato que tiene, pero otra cosa es el comportamiento de quienes los están liderando. El señor Defensor Regional del Meta dijo que sí, que él se iba a poner a la tarea y bueno, no nos hemos vuelto a reunir porque estos 2 días hemos estado pendientes de la entrega de lo que quedó de los cuerpecitos de estos niños y niñas, y en eso estamos. Ya, tú decías, Islena, que han puesto en conocimiento, como hace parte del trabajo del comité, desde hace meses, lo que está sucediendo en el departamento del Meta, en el departamento del Guaviare. ¿Qué está sucediendo, Islena? Y la fuerte presencia de paramilitares también. Bueno, allá tenemos graves afectaciones. Por ejemplo, no es secreto que la siembra de la hoja de coca, pues es con lo único que tienen para sobrevivir los campesinos, que no son los narcotraficantes. Los narcotraficantes vienen en avionetas, vienen en aviones privados, en helicópteros privados, y entonces contratan a la población, a los campesinos, y les pagan su jornal. Ellos son víctimas también y son los que menos ganan, pero no hay nada más para que ellos sobrevivan. También tenemos la situación de la deforestación, ese tema ambiental nos tiene también muy deprimidos, que tampoco son los campesinos, todo lo contrario, uno habla con los campesinos, incluso con los indígenas, y ellos hacen lo que pueden por la protección del ecosistema. Ellos no tienen el músculo financiero para deforestar, para desmontar 2 hectáreas, 5 hectáreas, 1000 hectáreas, 5000 hectáreas, como lo están haciendo. Estos son los grandes terratenientes que están llegando precisamente en avionetas y helicópteros privados y contratan a la gente y tienen un músculo financiero muy fuerte para pagar y que atenten contra la biodiversidad. Para ellos no solo sembrar
coca, sino que también la ganadería extensiva. Es una situación que no han querido poner cuidado, y menos este gobierno actual. Realmente que toda la culpa se le está echando a los campesinos, a los más vulnerables de este país y de esta región, y especialmente a los campesinos que no han podido superar el conflicto interno, donde son atacados por todos los grupos, tanto legales como ilegales, todos los grupos armados. Y es una situación que este gobierno de Iván Duque es sordo, ciego y mudo, pero además permisivo, porque también hay la presencia de grupos paramilitares, no solo las disidencias, que también están al acecho y que están haciendo un daño terrible a la población y que los están obligando a la siembra de coca. Y bueno, lo otro es que este gobierno nacional no ha cumplido con implementar el proceso de paz, y esto nos ha generado muchas dificultades y nos seguirá generando, pero no quiere entender este gobierno de Iván Duque. No sé qué hacer para que el tipo se meta en el país que está administrando. Y bueno, lo otro es que sí hay mucho dinero, mucho recurso que hemos escuchado para los PDT, los planes de desarrollo territorial. Por ejemplo, Puerto Rico, el municipio de Puerto Rico. Puerto Rico Meta. Puerto Rico Meta y el municipio de Vistahermosa Meta, que está, tiene todo el sector del Guayabero. Hay gran cantidad de dinero, miles y millones de pesos en el marco de los planes de desarrollo para que inviertan en la población civil rural, vías de comunicación, salud, educación, proyectos productivos, pero no lo quieren hacer. No saben qué estaban esperando, qué van a hacer con toda esa montonera de dinero. Si no quieren, no quieren, y seguramente no.